Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, en esta mañana. Gracias por haberse podido añadir a esta transmisión que estamos haciendo. La comunidad evangélica Cristo Rey agradece su presencia en este momento. Sabe que es de mucho gozo, de mucho privilegio poder contar con cada uno de ustedes, puesto que hoy en los tiempos que estamos viviendo es un momento en el cual es crucial para la iglesia del Señor. Es crucial para muchos los que están recién acercándose a los pies de Cristo. Hoy en día la actualidad está pasando por un momento muy importante. La situación aquí en Santo Domingo es muy difícil, al igual que en muchas provincias del Ecuador y así como el país. Pero en medio de estas circunstancias, en medio de estos momentos, cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la solución para este problema? ¿Cuál es la alternativa que podemos tomar en estos momentos difíciles? Como iglesia del Señor somos la llamada a ser los luminares en este mundo, puesto que muchos de aquellos que están sin conocer la verdad de Cristo se encuentran tribulados, se encuentran desesperados, se encuentran angustiados. Es normal que en estas circunstancias cada uno de nosotros pensemos que a lo mejor no hay una salida obvia, pero déjeme decirle, mi querido amigo, mi querido hermano, que en este momento la única solución es que nosotros pongamos nuestra mirada hacia aquel que lo puede todo y en todo tiempo, y es aquel que vino un día a este mundo a dar su vida para que usted y yo podamos tener esa paz que hoy en día necesitamos. Cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras actividades, muchas veces estamos pensando y a tal punto que a veces esa paz es robada por los problemas, por las aflicciones, por las dificultades. Y es normal porque hay deudas que pagar, hay quizás situaciones que resolver, enfermedades. Es una angustia que quizás nosotros llegamos a nuestros hogares, nos acostamos y en la noche pensamos, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Pero para aquellos que quizás están conociendo recién de la palabra del Señor, para aquellos que quizás llevan un trayecto ya siendo parte de la iglesia, sabemos que podemos nosotros acercarnos ante el trono del Padre Celestial y despojar toda carga, toda ansiedad delante de Él. Pero que hay de aquellos que quizás no se han dado la oportunidad de acercarse a Dios, ya sea porque quizás ven a la iglesia como no son del mismo estatus social, quizás no es un lugar al cual ellos se sientan cómodos con la presencia de más personas, y más aún en estas circunstancias, en la cual quizás alrededor del mundo se habla de muchas doctrinas, se habla de mucha palabra, de muchos tipos de denominaciones que quizás confunden a muchas personas. Y usted se preguntará cuál es la verdadera, cuál es la real. Y quizás en esas circunstancias usted se ha encontrado y usted dice, a lo mejor no hay un lugar correcto para yo poder decir, quizás esta iglesia me está trayendo a mí una paz en el corazón. Quizás este es un lugar al cual yo me puedo acercar para quizás transmitir mis problemas. Quizás yo pueda acercarme más a Dios. Porque hoy en día lo único que pensamos es quizás la iglesia me hirió. Quizás la iglesia me hizo de lado. Quizás la iglesia no está haciendo ese lugar al cual yo estoy buscando. Pero ¿cuál ha sido esa razón que nos ha llevado a pensar en eso de ahí? Quizás una mala experiencia que usted tuvo. Quizás a lo mejor pudo haber sido el pecado que yo tengo. Quizás puede ser la circunstancia en la cual yo estoy. Quizás todas estas cosas que estoy nombrando, usted podrá decir, yo me puedo identificar, que puede ser la razón por la cual yo estoy así, por la cual yo pienso de esta manera. Pero déjeme decirle que aunque yo en este momento le esté transmitiendo lo que dice la palabra de Dios, usted va a tener una duda, ¿será verdad lo que Él me dice? ¿Será verdad lo que me está compartiendo? Y yo quiero invitarle a que usted pueda ver, no en mis palabras, sino lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver en esta mañana, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjeme decirle, mi querido amigo, mi querido hermano, que si quizás usted está viendo aquí en este pasaje una verdad que hoy en día nosotros necesitamos saber. Yo a la iglesia no me acerco porque me están haciendo de lado, como les dije hace un momento. Pero déjeme decirle que aquí en la palabra de Dios hay un mensaje tan profundo para cada uno de nosotros. Cuando nos hemos acercado a Dios en momentos de angustias, en momentos de tribulaciones, no ha sido quizás en ese momento pensando en que Dios no me va a oír. Yo sé y estoy seguro de que usted se ha acercado a Dios confiando en que Él está escuchando. Quizás usted asista a una iglesia o a lo mejor usted se encuentre en su hogar, alguien le compartió la palabra de Dios y usted dice, a lo mejor yo me puedo acercar a Dios. Y usted lo ha hecho en un momento de angustia. Pero este versículo nos hace ver de que más allá de la circunstancia, más allá del pecado quizás en el cual yo me encuentre, yo puedo acercarme ante Dios. Y dice, solo puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué nos habla de que solo pongamos los ojos en Él? ¿Por qué no nos habla de que nosotros pongamos los ojos en un hermano que va a la iglesia, quizás en una autoridad, o en alguien que quizás yo conozca? Porque hay una sola razón aquí, y es que Jesús es el único que puede darnos esa salida. ¿Sabe, mi querido, mi amigo y mi hermano? Las diversas problemáticas que usted se encuentra, usted necesita tener claro que la iglesia no solo es un lugar físico, no solo es un lugar al cual asisten personas. A veces creemos que el único lugar al cual yo me puedo acercar para estar con Dios es estando en la iglesia. Y con esto no quiero contradecir lo que hace una iglesia, sino que quiero que usted vea que más allá de un lugar físico, usted tiene que entender que la iglesia somos cada uno de nosotros, en primer lugar. Porque si yo soy iglesia, yo tengo que entender qué es ser una iglesia. Y entonces yo, ¿por dónde inicio para saber qué es una iglesia? Quizás usted es simpatizante apenas del Evangelio. O quizás, amigo, hermano, usted lleva unos años en la iglesia y usted ha dicho, quizás yo me he alejado en este momento, quizás yo me encuentro en una etapa difícil de mi vida. O a lo mejor por unas circunstancias que tuve que pasar, tuve que dejar de pronto de congregarme. Es importante saber que la casa de Dios, el lugar el cual Él estableció aquí en la tierra para podernos reunir, adorarle, glorificar el nombre de Él, es muy importante para nosotros. Pero también usted debe saber que lo que dice la palabra de Dios es que la iglesia no termina solo aquí en un lugar. La palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Es decir, cuando yo salgo de aquí, de la casa de Dios, cuando yo salgo de este lugar quizás físico, yo voy a mi casa, yo voy a mi hogar, yo voy a mi trabajo, voy a hacer la actividad que tenga que hacer. Y es ahí donde yo llevo portando quién es Dios para mí. ¿Sí? Y quizás esto es lo que a muchos ha llevado a confundir en muchas circunstancias. Y dicen, ¿por qué si yo voy a la iglesia? Quizás ahí hay muchas personas que tienen dificultades de relaciones. Voy a un lugar en el cual yo creo que hay personas que son buenas, quizás personas que son perfectas, y me encuentro que quizás voy a un lugar en el cual me encuentro que hay una persona en la misma condición en la cual yo estoy. Personas que están atravesando problemas, personas que están atravesando circunstancias difíciles en su vida, en sus relaciones, en sus matrimonios, en su salud, personas que tienen problemas de carácter. Pero usted me va a decir, entonces, si yo me voy a encontrar ahí con esas personas, ¿por qué debo de ir? ¿O cuál es la razón por la cual yo me debo acercar a un lugar así? Déjeme decirle que es ahí donde nosotros nos encontramos en este versículo. Que usted no va a llegar a este lugar, a esta iglesia. Usted no va a llegar a una congregación por la persona que está al lado. Usted va a acercarse a ese lugar, primero porque usted quiere estar más cerca de Dios. ¿Sí? Usted se va a acercar a una iglesia, a una congregación, porque en ese lugar
Está establecido por la palabra de Dios que Él habita en ese lugar, que Él está aquí y Él espera no que usted tenga un encuentro con la persona que está al lado, que usted tenga un encuentro personal primero con Dios. Porque en ese momento usted dejará de pensar que la iglesia son personas a su alrededor. Y en ese momento usted entenderá que iglesia es usted. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, que dice de la siguiente manera: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí un ejemplo de una iglesia. Si vemos, hay algo muy importante que nosotros podemos notar aquí, y es que estas iglesias dice que andaban en el temor del Señor. Quizás es lo que muchos están encontrando, muchos están en las diversas denominaciones, se encuentran y dicen: yo aquí sí veo una iglesia que anda en el temor del Señor. Y eso es lo que todas las personas están buscando. Cuando hablan de por qué esa persona es así, por qué esa persona se comporta de esa manera, está refiriéndose a esto. ¿Sí? Se está refiriendo a por qué no andan todas en el mismo temor al Señor. Entonces, volviendo al pasaje que estábamos leyendo, si hablamos de que la iglesia debe ser fortalecida día tras día por el Espíritu Santo y andando en el temor del Señor, significa que yo como iglesia, yo como parte de este cuerpo, yo debo ser lo que dice la Escritura, fortalecidas en el Espíritu Santo. Eso es lo único que provoca un cambio en mi vida. Amén. Esto es lo único que provoca un cambio en las demás personas. Pero no dejando de lado de que yo debo de tener mis ojos puestos en Jesús. Porque así como cuando hay un hospital, en un hospital no es que ahí hay puros sanos. En un hospital se encuentran personas que están pasando necesidades, personas enfermas, personas que están buscando una rehabilitación, personas que se encuentran día tras día batallando para que su salud pueda ser mejorada. De la misma manera, nosotros nos encontramos en un lugar que vamos día tras día encaminados a ser perfeccionados. Es decir, que cuando yo me acerco a la iglesia, yo no tengo que ver primero mi condición, si es que soy un pecador o no lo soy, porque de hecho, cada uno de nosotros lo sabemos en el interior. Sabemos que cuando vamos a la iglesia, siempre hay palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, yo debo de saber muy bien algo, que mi vida debe ser transformada. Si yo estoy dispuesto a ese cambio, yo me acerco a Dios, porque Dios no va a hacer nada en contra de nuestra voluntad. Ese es un proceso que usted debe estar dispuesto a enfrentarlo día tras día. Entonces, si usted está en esta manera de pensar, usted querrá saber quién es Dios para usted. Y por más, como le dije hace un momento, por más que yo se lo cuente a usted, por más que otra persona se lo cuente, no va a ser lo mismo que usted experimente lo que le estoy diciendo. Que usted se encuentre con el creador de todo este universo, con aquel que un día vino a morir por usted. ¿Cuál es la necesidad de Dios quizás de ir a buscar al hombre? Más que la necesidad de Dios por el hombre, la necesidad debe ser nuestra. Sí, porque déjeme decirle que todo este tiempo que hemos estado transitando en la vida del ser humano, ustedes estamos en el 2020, y siempre se encuentra la iglesia hablando de que Dios viene, que existe un Dios, que hay un cielo y un infierno. Y usted dice, nunca pasa. ¿Por qué será que nunca pasa? Y no es que nunca pasa, sino que va a pasar. Lamentablemente, para muchos de nosotros, cuando nos demos cuenta de esa realidad, va a ser demasiado tarde. Por eso es que día tras día Dios da la oportunidad al ser humano. Dios quiere acercarse al hombre. Pero usted y yo, ¿cuántas veces hacemos caso esto de aquí? ¿Cuántas veces nos acercamos? Si usted tiene un problema, quizás con la iglesia,
pero usted dice, no tengo un problema con Dios, pero sí con la iglesia, déjeme decirle que se está contradiciendo, porque Dios es la iglesia y la iglesia es usted. Amén. Entonces, usted debe saber que no debe tener un problema con las personas que van a la iglesia. Usted no debe tener un problema con aquellos que asisten a una congregación. Usted no debe tener problemas con aquellos que están teniendo su historia día tras día con Dios. No. Usted lo único que debe enfocarse es en quién es Dios para mi vida. ¿Quién es Dios para mi familia? Solo en ese momento usted va a poder conocer realmente el mensaje de salvación que un día trajo Jesús. Quizás usted en este momento ya me está comprendiendo un poco mejor y usted me dice, bueno, está bien, ahora entiendo un poco lo que es la iglesia, entiendo un poco más del propósito de Dios. Pero ¿por qué ser yo la iglesia? Usted se está preguntando, ¿por qué yo debo ser la iglesia? ¿Por qué no solo basta con yo tener mi historia personal con Dios en mi casa? Porque a veces queremos buscar a Dios a nuestra manera. Siempre el ser humano ha pensado de esta manera, que primero debo intentar todo por mis propios medios y después debo aceptar la ayuda de quizás alguien. Y es ahí cuando en ese momento usted se va a ver de una u otra manera evadiendo ciertas respuestas que Dios quiere traer a su vida. Pero en ese momento es donde nosotros debemos acercarnos sin temor a Dios. La iglesia no es un problema para usted. ¿Por qué? Porque usted es una iglesia. En el momento que usted realmente comprende cuál es la importancia de que Dios quiere que usted sea una iglesia, usted va a entender su propósito aquí en la vida. Saben, yo sé que muchos de ustedes se encuentran quizás pasando por un momento difícil. Usted dice, hoy no es momento para que me hablen de Dios. Hoy no es momento para que me vengan a decir que Dios es la única solución a nuestros problemas. Pero déjeme decirle que sí es buen momento para decirle que Dios es la única solución. Porque solo en ese momento usted va a entender que Dios quiere que usted sea salvo. Que Dios quiere que usted, mi amigo, mi hermano, que quizás algún momento sirvió a Dios, quizás con sus dones, con talentos que Dios le permitió tener. Quizás en ese momento usted debe pensar que debe volverse realmente a Dios. No debe contar con su experiencia. Quizás usted vaya a decir, pero es que yo le fallé a Dios. Quizás usted no me entiende lo que yo le quiero decir, que yo quiero acercarme a Dios, pero yo hice cosas malas. Déjeme decirle que no es necesario que usted sea perfecto para que se acerque a Dios. No es necesario que usted esté en buenas condiciones para que se acerque a la iglesia. Y que no es necesario que usted solucione todos sus pecados, que usted quede libre de toda mancha para que recién se acerque a Dios. Porque esto hemos pensado muchas veces. Que necesitamos ser perfectos, que necesitamos ser primero libres de toda responsabilidad, libres de todo pecado, para recién yo acercarme a la iglesia, para poder ser iglesia. Y déjeme decirle que no es así, las cosas no funcionan de esa manera. A Dios lo único que le importa es que usted realmente lo quiera reconocer a Él como su única salida. En ese momento es cuando a Él no le va a importar que usted haya estado mucho tiempo sin Él. Dios no le va a importar que usted lo haya negado muchas veces. A Dios no le va a importar que usted tenga un pasado quizás oscuro del cual usted dice yo quiero olvidarlo. A Dios no le importa eso de ahí. A Dios lo único que le importa es que usted pueda tener una nueva oportunidad con Él. La palabra de Dios nos indicó que nosotros debemos tener puesta nuestra mirada solo en Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él fue el único que vino a esta tierra siendo hombre, así como nosotros, y Él nos entiende. Y sus misericordias dice que son nuevas cada mañana. Las que Dios nos otorga son nuevas cada mañana. Es decir, yo hoy puedo ser parte de la iglesia. Yo hoy puedo ser esa iglesia allá donde me encuentre, en mi trabajo, en mis estudios, en mi casa, donde quiera que yo esté, puedo ser esa iglesia. Porque hoy eso es lo que necesita la humanidad. Necesita que tú seas iglesia donde quiera que te encuentres, aunque las puertas del templo estén cerradas, pero necesitas que tú seas esa iglesia. Pero solo lo puedes hacer
de la manera como lo leímos en la palabra de Dios. Fortalecidas en el Espíritu Santo. Y eso solo se logra con una relación diaria con Dios. Yo le quiero dar gracias en esta mañana por usted haber tomado un momento de quizás el tiempo que usted disponía para poder estar en esta transmisión. A todos mis hermanos que quizás un día fueron parte del ministerio, déjenme decirles que aún hay lugar en la mesa para cada uno de ustedes. Y para aquellos que un día le prometieron a Dios que le servirían, pero nunca más se acercaron, déjenme decirles que no importa. Dios conoce todo eso de ahí, Dios sabe por qué usted lo hizo, pero la oportunidad nuevamente está para usted. Si usted es de aquellos que se sintió identificado con esta palabra, me gustaría orar por usted. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo que a veces cuando nos encontramos en estas circunstancias, decimos ni siquiera puedo orar. Pero yo quisiera orar con usted, porque para mí y para Dios, sé que más, es importante su vida. Amén. Yo le quiero invitar, cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Más aún por aquellas personas que están abriendo su corazón y realmente decir, Señor, quizás yo realmente en un momento me identifiqué con mi iglesia, por hoy me encuentro apagado, quizás hoy me encuentro de lado. Quizás yo he pensado de esta manera, Señor, pero déjeme decirle que Dios sí está ahí para usted, que Dios le va a dar oportunidades como en este momento. Y usted acérquese y dígale, Dios, no importa lo que haya pasado. Ahora yo quiero pensar como realmente dice tu palabra. Quiero ser fortalecido en el Espíritu Santo. Quiero acercarme a ti. Quiero tener una relación directa contigo. Quiero vivir en esa plenitud que solo tu presencia la puede dar. Y quiero poner mis ojos de vuelta a ti, Jesús. Eres el único que puedes ayudarme. Yo quiero ser esa iglesia porque un día has prometido en tu palabra que vendrás por una iglesia sin mancha. Y esa iglesia quiero ser yo. Esa iglesia quiero ser donde quiera que me encuentre. Si antes me avergoncé del Evangelio, hoy quiero retomar con más fuerza. Solo por una razón, porque tú un día vendrás por mí, Señor. Y yo quiero estar listo y preparado. Si tú un día me diste dones, talentos, hoy quiero ponerlos nuevamente a tu servicio, Señor. Hoy quiero nuevamente entregarlos para que tú puedas hacer lo que mejor sabes hacer con él. Quiero ser de instrumento para ti, Señor. Ayúdame. Y quizás si yo soy nuevo, quizás a mí recién me han hablado que existe un Dios. Hoy quiero acercarme a ti, Señor, con una sola razón, y es decirte, entregarte mi vida a ti para volver a tener una historia desde cero. Gracias, Señor, porque yo sé que tú entiendes los pensamientos de cada uno de aquellos que han hecho esta oración. Tú entiendes el corazón de cada uno de ellos y vas a obrar conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi hermano, agradezco este tiempo que has podido compartir conmigo y estaremos nuevamente en otra transmisión siendo partícipe de un mensaje tan especial como el de ahora. Dios te bendiga, amada iglesia, y será en una próxima ocasión.